Bienvenidos. Hoy vamos a continuar resolviendo 3 ejercicios sobre la derivada de funciones exponenciales y logarítmicas. La primera función que nos piden que derivemos es esta que dice f de x igual a xe a la x dividido entre x más e a la x. Vean que existen expresiones exponenciales, tanto en el numerador, aquí hay una e a la x, es una función exponencial, como en el denominador, donde también aparece exactamente la misma expresión e a la x. Pero antes de querer derivar esto aplicando fórmulas de derivación de funciones exponenciales, lo primero que debemos hacer es identificar esta expresión como un cociente de dos funciones. Aquí tenemos una expresión en el numerador a la que le llamamos u y una expresión o función de x también en el denominador a la que le llamamos b o v, pues. Entonces tengo un cociente de dos funciones, por lo que primeramente voy a aplicar la fórmula o la regla básica de derivación de un cociente de dos funciones. Recordemos que esa fórmula dice que la derivada con respecto de x de u entre b, donde u es la función del numerador y b es la función del denominador, esa derivada del cociente de dos funciones es igual a b por la derivada de u menos u por la derivada de b. Todo eso dividido entre b cuadrada. Entonces, lo primero que voy a hacer es aplicar esta regla básica de derivación antes de querer aplicar fórmulas de derivación de funciones exponenciales. Entonces, f', o sea, la derivada de la función f de x, f' de x va a ser igual a, vamos a aplicar esta fórmula de la derivada de un cociente. Dice la fórmula que en el numerador me va a quedar b por la derivada de u. O sea, x más e a la x, que es b, es la función del denominador, eso va multiplicado por lo que resulta de la derivada de u, o sea, la derivada de la función que está en el numerador. La voy a dejar indicada porque esa derivada es la derivada de un producto de dos funciones, que es la derivada de x por e a la x. Tenemos un producto ahí de dos funciones. Luego dice la fórmula menos, ¿ok? Entonces, menos, ¿qué dice? ¿Qué dice la fórmula? Pues ahora va la función u, o sea, la del numerador, que es x por e a la x, ahora multiplicado por la derivada de b, o sea, la derivada, la voy a dejar indicada aquí porque es la derivada de una suma de funciones. La derivada de b es la derivada de x más e a la x, que es la función que está en el denominador. Y todo esto va dividido entre b al cuadrado, o sea, lo que está en el denominador, x más e a la x, todo esto va al cuadrado. Ya está aplicada la fórmula de la derivada de un cociente. Pero ¿qué pasa? Aquí tengo otras derivadas que resolver, ¿sí? Vean que esta derivada, esta primera derivada, es de un producto de dos funciones. Aunque aquí está una expresión exponencial, lo primero que debo ver es que se trata de un producto de dos funciones. Entonces, en ese caso, voy a aplicar la fórmula de la derivada con respecto de x de u por b. ¿A qué es igual la derivada de u por b? Pues es igual a u por la derivada de b más b por la derivada de u. Recordando la fórmula. Entonces, voy a aplicar ahora esa fórmula para derivar esta primera derivada que tengo aquí. Bien,
nos va a quedar entonces f' de x va a ser igual a, en el numerador, x más e a la x, ahora va a multiplicar a lo que resulta de esta derivada. Aplicamos la fórmula de u por b. Ahora u es la x y b es e a la x. Entonces, la fórmula dice que es u por la derivada de b. Entonces, u a qué es igual a x por la derivada, y la voy a dejar indicada aquí, por la derivada de b, o sea, por la derivada de e a la x, ¿sí? Más la fórmula de la derivada de un producto, aquí dice que es más b por la derivada de u. B ahora es e a la x por la derivada de u, o sea, por la derivada de x, y la derivada de x es 1. Entonces, así me queda ya. Luego dice menos x e a la x por lo que resulte de esta derivada, que es la derivada de una suma de dos funciones. Sería la derivada de x, que es 1, más la derivada de e a la x. La voy a dejar indicada, ¿sí? Ya sabemos que la derivada de e a la x es e a la x, pero la voy a dejar indicada por esta vez, ¿ok? Y en el denominador me sigue quedando x más e a la x al cuadrado, que es el cuadrado de b. Bien, todavía me quedan pendientes dos derivadas, que vienen siendo la derivada de e a la x, que está dos veces ahí pendiente.'Entonces, f', la derivada de la función f de x, va a ser igual a, en el numerador me sigue quedando x más e a la x, que va a multiplicar a x multiplicado por la derivada de e a la x. La derivada de e a la x es e a la x. Aquí está la fórmula, ven. La derivada de e a la x es e a la x. Bien. Más e a la x. ¿Sí? Más e a la x. Esta e a la x que está aquí. Después, el otro término dice menos x e a la x, que multiplica a 1 más la derivada de e a la x. La derivada de e a la x, como ya sabemos, es e a la x. Todo eso va dividido entre x más e a la x al cuadrado. Bien, ya está terminado de derivar. Ahora vamos a simplificar lo que se pueda simplificar. Es muy común que cuando tenemos una expresión así que resultó de la derivada de un cociente de funciones, recuerden que inicialmente esta es la derivada de un cociente de funciones. Entonces, lo que hacemos generalmente es desarrollar todos los productos que están en el numerador. Entonces, aquí tengo este binomio multiplicado por este otro binomio. Entonces, voy a multiplicar todos los términos, ¿sí? Sería x por x e a la x. Me quedaría x cuadrada e a la x, ¿sí? X por x e a la x, me queda x cuadrada e a la x. Luego x, pero ahora por e a la x, pues me queda x e a la x. Ahora voy a multiplicar el segundo término por los dos términos del segundo binomio. E a la x por x e a la x me queda x e a la 2x. Vean que e a la x está dos veces, se está multiplicando por sí mismo. E a la x por e a la x, los exponentes se suman y me queda e a la 2x. Y finalmente,
e a la x por e a la x, pues me queda e a la 2x. Ya están los productos de ese lado. Ahora los del otro término. Del otro término tengo solamente un monomio por un binomio. ¿Sí? Este monomio es negativo, ¿sí? Menos x e a la x por 1, pues me va a quedar menos x e a la x. Y luego, menos x e a la x por e a la x, pues me va a quedar menos x e a la 2x, ¿sí? Los exponentes de la e se suman, e a la x por e a la x, e a la 2x. Y todo eso va a ir dividido otra vez entre x más e a la x, todo al cuadrado. Vemos que en el numerador hay términos semejantes. A ver, buscamos términos semejantes. X cuadrada e a la x, no hay ningún término semejante a ese así queda. Pero x e a la x positivo y x e a la x negativo se cancelan, me quedan 0. Y luego x e a la 2x positivo menos x e a la 2x también se cancelan, me queda 0. Por lo tanto, el resultado ya es todo lo que se puede simplificar. Entonces, f' de x va a quedar igual a, en el numerador solamente me va a quedar x cuadrada e a la x más e a la 2x, eso en el numerador, y en el denominador ese binomio que está al cuadrado, x más e a la x al cuadrado. Y este es el resultado de esta derivada. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Tenemos aquí una función h de x que vamos a derivar. La función dice que h de x es igual a 3 que está elevada a la 2x cuadrada y eso multiplicado por la raíz de x. Vean que es un producto de dos funciones. Es cierto que aquí tengo una expresión exponencial. Esta es una expresión exponencial. La x aparece en el exponente. Es de la forma a la u. Es de esta forma. Pero antes de querer aplicar fórmulas de funciones exponenciales, lo que voy a hacer es primero darme cuenta que se trata de un producto de dos funciones. Aquí tengo una función a la que le llamaré u y acá tengo otra función a la que le llamo b. Y recordemos que la fórmula de un producto de dos funciones dice que la derivada de u por b es igual a u por la derivada de b más b por la derivada de u. ¿Sí? Esa es la fórmula para derivar un producto de funciones. Vean que aquí como b tengo raíz de x. Esta raíz de x es lo mismo que tener x a la 1/2, ¿sí? Porque es una raíz cuadrada. Y hay un detalle. Esta expresión 3 elevada a la 2x cuadrada se puede simplificar y eso nos va a ayudar mucho en el procedimiento, en todo el proceso que sigue. Vean, 3 elevada a la 2x cuadrada es como si tuviéramos 3 al cuadrado elevada a la x cuadrada, ¿sí? Vean que aquí hay un exponente que está elevando a otro exponente y entonces si eso se multiplican los exponentes por las leyes de los exponentes, las propiedades de los exponentes, y esto me daría el 2x cuadrada. O sea que sí es válido hacer esto. Por lo tanto, esto es igual a 3 al cuadrado 9x cuadrada. Y esto es mucho más simple. 9x cuadrada es más fácil de derivar, de trabajar, que el 3 elevado a la 2x cuadrada.
Entonces, esta función h de x la puedo reescribir como 9 elevada a la x cuadrada, 9 a la x cuadrada multiplicada por la raíz de x, que ya sé que la raíz de x es x a la 1/2, ¿sí? Entonces lo voy a dejar así con la raíz, pero a la hora de derivarla me conviene debo de tener presente que que la raíz cuadrada de x es igual a x a la 1/2. Bien, ahora sí, esta función es la que voy a derivar con esta fórmula, esta regla básica de derivación de u por b, del producto de dos funciones. Voy a decir que una función, esta es u y que esta es b. Entonces, según la regla básica de derivación de u por b, dice que esa derivada va a ser igual a, primero, u por la derivada de b. O sea, ¿cuánto vale u? 9 elevada a la x cuadrada por la derivada, la voy a dejar indicada, la derivada de b. B es la raíz de x, que es igual a x a la 1/2. ¿Sí? Hay que tenerlo presente, porque tengo fórmula para derivar x a la 1/2. Es la fórmula de x a la n. En este caso, n va a ser 1/2. Luego dice, más la fórmula del producto de dos funciones, más b por la derivada de u. Vea que es igual a la raíz de x, o x a la 1/2, como quieran. ¿Sí? Yo lo voy a dejar por lo pronto como raíz de x. Eso es b por la derivada de u, o sea, por la derivada del 9 elevada a la x cuadrada. ¿Sí? Entonces, vean, ya apliqué la fórmula de la derivada de un producto de dos funciones y me resultan dos derivadas. Esta derivada, que la voy a poder resolver como la derivada de x a la n, y esta derivada, que es la derivada de una función exponencial de la forma a la u, donde ahora u vale x cuadrada. Bien, entonces vamos a aplicar esas fórmulas para derivar esta expresión. H de x nos va a quedar el 9 elevada a la x cuadrada por lo que resulte de esta derivada, de la derivada de x a la 1/2. ¿Qué se hace? Se baja el 1/2, ¿se acuerdan? Se baja el exponente, escribo la x y le resto un entero, una unidad al exponente. Si tengo 1/2, me queda a la menos 1/2. ¿Sí? Ya está derivada esa parte. Después dice más, ¿sí? Aquí hay un más la raíz de x que va a multiplicar a lo que resulta de esta derivada. La derivada de a a la u de 9 a la x cuadrada. ¿A qué es igual la derivada de a la u? Es igual a la u, o sea, a 9 elevada a la x cuadrada por el logaritmo natural de a, o sea, por el logaritmo natural de 9, por la derivada de u. La voy a dejar indicada aquí solamente. La derivada de u, y recuerden que ahora u es x cuadrada, pues la derivada de x cuadrada. Entonces, ya apliqué la fórmula de la derivada de una función exponencial de la forma a la u, y lo único que me falta, lo que está pendiente aquí, es esta derivada, la derivada de x cuadrada. Entonces, voy reescribiendo, reacomodando términos donde se pueda y simplificando si es posible. Por ejemplo, aquí tengo una x a la menos 1/2. La voy a pasar al denominador como x a la 1/2. Entonces, en el numerador me va a quedar 9 a la x cuadrada. Este 1/2 lo pongo solamente como 2 en el denominador, y eso va a multiplicar a la x elevada a la 1/2 positivo, porque lo pasé al denominador. Esta x a la menos 1/2 la paso al denominador con exponente positivo. Luego, más la raíz de x, que multiplica a 9 elevada a la x cuadrada
por el logaritmo natural de 9 y por lo que resulte de esta derivada. La derivada de x cuadrada es 2x, ¿verdad? Fácil. Bien, ya terminamos de derivar. Ya está derivado todo, ya no hay ninguna derivada pendiente. Vamos a reescribir un poco y a simplificar. Vean que al final la última expresión dice 2x, ese 2x lo voy a pasar al principio de la expresión, ¿sí? Solamente voy a hacer eso, primeramente. Bien, hacemos un poco de espacio primero y ya, voy a reescribir casi toda esa expresión, solamente voy a simplificar un poco el último término. Me va a quedar h' de x igual a... El primer término me queda igual, 9 elevado a la x cuadrada dividido entre 2a, pero tengo x a la 1 medio. X a la 1 medio, pues es raíz de x, ¿verdad? Vean, ya no regreso el resultado como un exponente fraccionario, ya lo devuelvo como un radical, así como me lo presentaron a mí. Ahí está la raíz de x al principio. Bien, luego eso, más, fíjense bien, este 2 lo voy a pasar al principio, pero aquí tengo una x, la puedo multiplicar por esta raíz de x. Como la raíz de x, yo sé que es x a la 1 medio. Si x a la 1 medio la multiplico por x, me va a quedar x a la 3 medios. Los exponentes se suman. 1 medio más un entero, o sea, 1 medio más 2 medios me da 3 medios. Y me quedaría x a la 3 medios. Y x a la 3 medios es raíz cuadrada de x cúbica. Entonces, así ya no manejo exponentes fraccionarios y solamente me va a quedar un término que va a tener x en lugar de dos términos. Por lo tanto, me va a quedar el 2 al principio y luego raíz cuadrada de x cúbica que multiplica a 9 elevado a la x cuadrada por el logaritmo natural de 9. Este ya es el resultado, está muy simplificado, pero hay algo más. Yo digo que eso está bien. Yo digo que hasta ahí ya es correcto. Podemos dejarlo hasta ahí. Si gustan, para mí ya está bien. Pero podemos aprovechar una propiedad de los logaritmos. Recuerden que hay una propiedad que dice que el logaritmo, voy a poner logaritmo natural, pero puede ser cualquier logaritmo de cualquier base. El logaritmo de, voy a ponerlo así, x elevado a un exponente. Te voy a poner aquí a. Es igual a por el logaritmo de x, ¿sí? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, aquí yo tengo un logaritmo de 9. Aprovechando que el 9 tiene raíz cuadrada exacta, la raíz cuadrada de 9 es 3, entonces puedo convertir este 9, ¿sí? Este 9 puedo pensar que es un 3 elevado al cuadrado. O sea que aquí tengo logaritmo natural de 3 al cuadrado. Tengo algo así, vean, logaritmo natural de 3 al cuadrado. ¿A qué va a ser igual? Esta A, pasarla al principio como coeficiente, multiplicando al logaritmo natural de 9 en este caso. Entonces me va a quedar reescribiendo todo, h' de x va a ser igual a todo lo demás igual. 9 elevada a la x cuadrada dividido entre 2 raíz de x más, vean, este logaritmo natural de 9 lo voy a convertir al logaritmo natural de 3 al cuadrado, que es igual a 2 logaritmo natural de 3. Y este 2 multiplicado por este 2 que está afuera me va a quedar 4, que multiplica a la raíz cuadrada de x cúbica, que multiplica a 9 a la x cuadrada y que multiplica al logaritmo natural de 3, ya no de 9, sino de 3. Y ese sería el resultado, ahora sí, lo más simplificado posible. Considero que este resultado que obtuvimos antes, es correcto y es suficiente, pero
Si queremos simplificar un poquito más, pues podemos dejarlo así. Vamos a pasar al último ejercicio que vamos a hacer en esta ocasión. Dice que la función a derivar es h de x igual al logaritmo natural de seno cuadrado de x. Sí es una función logarítmica la que hay que derivar y es una función de la forma logaritmo natural de u, donde u es seno cuadrado de x. Entonces aquí sí voy a aplicar directamente la fórmula. Logaritmo natural de u, derivada del logaritmo natural de u. H' de x nos va a quedar igual a, aplicando la fórmula, la derivada del logaritmo natural de u es igual a la derivada de u entre u. Entonces, en el numerador me queda la derivada de u, pero u es seno cuadrado de x. Entre u, o sea, entre seno cuadrado de x, ¿sí? Arriba va la derivada de u y abajo va solamente u. Entonces, ¿qué tengo aquí? En el numerador tengo la derivada de una función trigonométrica, sí, pero lo primero que tengo que ver es que se trata de una función que está elevada al cuadrado, es seno al cuadrado. Entonces la voy a derivar. Antes de pensar que se trata de una función trigonométrica, la voy a derivar como una función elevada a un exponente, como la potencia de una función. ¿Cómo se deriva esto? Recuerden, bajo el exponente, escribo la función, le resto 1 al exponente y al final derivo la función. Entonces, me va a quedar bajo el exponente, que es 2, escribo la función que es seno de x, le resto 1 al exponente, que no tiene caso poner seno de x a la 1, pues simplemente seno de x, porque ahí ya está el 1 implícito. Entonces bajé el 2, escribí la función, le resté 1 al exponente y al final multiplico por la derivada de la función, o sea, por la derivada del seno de x. Y en el denominador tengo seno cuadrado de x. Bien, entonces tengo pendiente esta derivada, que ahora sí es una función trigonométrica. Entonces me va a quedar h' de x igual a... En el numerador me sigue quedando ahí 2 que multiplica al seno de x por lo que resulte de esta derivada. La derivada de seno de x es coseno de x. Será cuestión de buscar, regresarnos un poquito a las fórmulas de derivadas, ¿sí? De derivadas de funciones trigonométricas y vemos ahí que la primera fórmula, la derivada de seno de x es coseno de x. Eso me queda en el numerador. Y en el denominador sigue quedando seno cuadrado de x. Vean que seno de x está en el numerador y en el denominador está el cuadrado. Entonces cancelo el cuadrado con un seno de x del numerador y me queda 2 coseno de x dividido entre seno de x. Ya quedó. Ya terminé de derivar y ya está más o menos simplificada. Pero ¿qué tengo aquí? Tengo este cociente, coseno de x entre seno de x. Y aquí hay que recordar, si queremos simplificar más, que se me hace que es justo que lo hagamos, hay que recordar las identidades trigonométricas, de las básicas, de las más sencillas, las identidades de cociente. Tangente de un ángulo, le voy a poner alfa, es igual a seno entre coseno. Entonces, cotangente de un ángulo alfa es igual a el recíproco, ¿sí? Coseno de alfa entre seno de alfa. Y es exactamente lo que tengo aquí. Coseno de alfa entre seno de alfa. ¿A qué es igual coseno de alfa? Entre seno de alfa es igual a la cotangente de alfa. Solamente que aquí tengo coseno de x entre seno de x, pues va a ser igual a la cotangente de x. Por lo tanto, la derivada h' de x va a ser igual a 2 cotangente de x. Y este es el resultado de esa derivada lo más simplificado posible. Así de fácil.